Hola a todos. Vamos a ver en esta oportunidad el tema de incentivos no económicos para tus colaboradores. Los incentivos se dividen en dos formas: incentivos económicos e incentivos no económicos. Los incentivos económicos, como los bonos por ejemplo, funcionan bien, pero deben estar enfocados en los segmentos de trabajadores para los cuales el dinero es un factor relevante. Los reconocimientos no económicos implican por lo menos un mínimo de gasto, por lo que se recomienda hacer pruebas piloto antes de implementarlos en toda la organización. Ahora vamos a enfocarnos en este tipo de incentivos. Logros por tiempo. Felicidades, María. Has logrado cumplir con el hito del proyecto satisfactoriamente. Puedes tomarte una tarde libre pagada. ¿Cuándo te gustaría tomarlo? Me encantaría tomarlo el jueves. Justo es el cumpleaños de mi hija. Daría lo que sea por compartir ese tiempo con ella. Es necesario que en la organización se eliminen a los imprescindibles, que siempre existan colaboradores que puedan reemplazarlos o cubrir a sus compañeros con éxito. Logros por tiempo. Vacaciones. Jimena. Amor, felizmente tu jefe te dejó tomar vacaciones justo en las fechas que tengo las mías. Será un tiempo maravilloso juntos. José. Él me dio este detalle porque reconoce que mi trabajo estuvo a la altura de lo que esperaba. Hay que aprovecharlo al máximo. Horario flexible. El jefe. Fernando, he revisado el cumplimiento de tus encargos de los 3 últimos meses y he visto que has cumplido con todos brillantemente. ¿Qué te parece la idea de un horario flexible, es decir, medido directamente por objetivos? Fernando, quien es programador. Excelente idea. Muchas gracias. Me será fácil adaptarme, porque mi trabajo es de edición y lo manejo por proyecto. Puedo hacerlo perfectamente desde mi casa y podría llegar a la oficina en el momento que me necesite. Es necesario que los puestos de trabajo estén claramente definidos, así como sus objetivos. También debemos conversar con los otros colaboradores cuyos puestos no les permita este beneficio para evitar conflictos. Reconocimiento público. El gerente general. Se le ve muy contento a Sebastián al recibir el premio como el mejor trabajador del año. Fue una excelente idea hacer esta ceremonia para que todos los trabajadores de la empresa puedan compartirla. Sebastián, ¿por qué mis compañeros de equipo no los veo muy contentos? Es más, no ha venido a la ceremonia Ricardo ni Verónica. La empresa ya está validando su aprecio con la entrega del reconocimiento, pero es importante que su equipo lo valide también, mediante su participación en el evento. Sería mejor que sus compañeros le entreguen el premio a Sebastián. Así Sebastián reforzará su sentimiento de pertenencia y aprobación de su equipo. Buen ambiente de trabajo. El jefe. Toda la vida tú, Juan, eres un irresponsable. Juan. Pero te envié el correo con el informe. Susana. No. Otra vez. Si la organización se enfoca en crear y mantener un grato ambiente de trabajo, solo esta acción es considerada como un poderoso incentivo para que los colaboradores sigan dando su máximo esfuerzo. Uno de los factores más motivadores es tener un lugar digno para trabajar, donde haya un buen trato y el reconocimiento de los compañeros. Los jefes son responsables de lograrlo. Generar sentido de pertenencia a la empresa. Lucía. Qué bonita casaca. Justo lo que me faltaba en mi closet. Tiene el nombre de la empresa bordado sutilmente.
Se ve muy bien. Lucía, no puede ser. Qué feos estos zapatos. Seguro que buscaron lo más barato. Voy a ver a quién se los regalo. Ojalá que alguien los quiera. Puede utilizarse un esquema de puntajes para cambiar por un excelente y lindo regalo de calidad y buen diseño. Inclusive se puede poner el logo de la empresa con un buen gusto, sin malograr la prenda. Esto generará un sentido de pertenencia del colaborador con la organización. También se pueden considerar entradas al cine, cenas familiares, de tal forma que las personas sientan que sus logros son revertidos. Se recomienda definir muy bien qué tipo de regalos se van a dar. Estos deberían ser apreciados por los colaboradores, de tal forma que no den lugar a que ellos los vendan o los intercambien por otras cosas que realmente valoran más. Eliminar la incertidumbre sobre el futuro. Jacobo, ¿me renovarán mi contrato? Esta duda no me permite concentrarme en mi trabajo. Es más, ni siquiera puedo dormir bien. Jacobo, qué buena noticia. Me renovaron el contrato por un año más. Pero me gustaría que además me diga qué podría hacer para mejorar mis posibilidades en la empresa. La comunicación sobre el futuro debe ser constante. No necesita de mucha inversión, pero sí de una política clara y abierta de comunicación. Disminuir la incertidumbre genera lealtad entre los colaboradores. Recuerden en prometer solo lo que se puede cumplir. El engaño y las falsas expectativas pueden ser mucho peor. Dejar claro que te interesan tus colaboradores como personas. Tenemos una mujer embarazada que acaba de ser despedida del trabajo. Tenemos otra mujer embarazada que sigue trabajando sin ningún problema. Ambas son amigas y se comunican. Hola amiga, me siento mal. ¿Qué pasó? Mi jefe me acaba de despedir. Fue horrible. ¡Qué cobarde! Justo espera que estés embarazada. No puede ser. Estés tranquila, amiga. Lo más importante es tu bebé. ¿Cómo me gustaría trabajar en tu empresa? Tu jefe sabe que estás embarazada, pero se interesa por ti como persona. Es necesario revisar las políticas de la empresa sobre cómo se tratan a las personas, especialmente cuando están atravesando por caminos y pruebas difíciles en su vida personal. Desarrollar un nivel de jerarquías más detallado. Si tenemos, por ejemplo, los puestos operativos, podemos tranquilamente, en vez de 2 escalas, tener 5 escalas. Por ejemplo, primera escala, aprendiz. Segunda escala, ayudante. Tercera escala, operario. Cuarta escala, maquinista. Quinta escala, maestro. Realizar un nivel de jerarquías más detallado para puestos certificados y relacionados, cada uno con un mayor sueldo, representa un incentivo para que los colaboradores den su máximo esfuerzo. Esta presentación ha sido preparada tomando como referencia la ponencia de Iván Martínez Lima, 7 incentivos no económicos que puedes utilizar con tus empleados para mejorar tus procesos. Pueden tener acceso a la conferencia en este link. También la voy a estar compartiendo en las descripciones. Gracias por ver el video hasta este punto. No se olviden de darle like, suscribirse al canal y compartirlo. Nos vemos. Muchas gracias.